una realidad con dos tendencias. Primera tendencia, un crecimiento de la capacidad de violencia del ELN. Quedó chiquitico cuando terminó nuestro gobierno y hoy está convertido en un monstruo nuevamente. En el departamento del Cauca, la ciudadanía se queja de que muchos integrantes de la FARC delinquen hoy con el uniforme del ELN. Y allí en el sur de Bolívar también se anota que la FARC ha dado la orden de que delincan con los uniformes del ELN y están reclutando niños en Montecristo y en toda esa área. Hay un ELN más fuerte por falta de autoridad de este gobierno y al mismo tiempo por el acuerdo con la FARC de ir desmontando uniformes de la FARC y utilizar los uniformes del ELN. El gobierno debería mirar el error cometido con la FARC. Nosotros sugerimos que para empezar el diálogo con el ELN se le exija al ELN un cese de actividades criminales y una concentración donde pueda ser vigilado. Si se concentra en un sitio prudente y ordena el cese de actividades criminales, se le puede creer, porque se supondría que todo aquello que ocurre en materia de delitos por fuera de ese sitio no es imputable al ELN. Yo creo que uno tiene que escoger afanes. Hay un libro del profesor Cotter que se llama El sentido de la urgencia, y hay que saber escoger entre lo urgente y lo no urgente. Yo creo que es más urgente que el país tenga un alivio de cese total de actividades criminales que un afán de que el gobierno firme con estas organizaciones. Lo sugerimos, y con la FARC todavía es tiempo de enmendar, que resuelvan lo de la concentración y que le den al país la garantía de no más delitos. Pero yo veo que hoy el afán que muestra el gobierno es en firmar o en sentarse con el ELN y no en garantizar tranquilidad para los colombianos. Que yo cuando veía ahora la presentación de la doctora María del Rosario Guerra, repito, tan ordenada, tan juiciosa, en los actos terroristas veía que volvieron a bajar desde el 20 de julio del año pasado. ¿Pero por quién? No por la autoridad, sino porque la FARC le está dando esa gracia al país. Eso es muy grave, que la seguridad no sea producto de la autoridad, sino de la liberalidad o de una tregua de un grupo terrorista. Todavía es tiempo. Yo pienso que la situación no está fácil. La extorsión, presidente, la denuncia del alcalde nuestro de San Vicente del Caguán. Que hay que tener toda la solidaridad con el alcalde de San Vicente del Caguán. Valiente la alcalde. 86.000 millones de pesos de extorsión en San Vicente del Caguán, cobrada por la FARC. Desde aquí de Cartagena, toda la solidaridad con el alcalde y el pedido al gobierno de que le dé toda la protección. Yo diría que con la FARC hay que examinar el tema a través de dos delitos. Los más visibles en disminución, los menos visibles en aumento. ¿Cuáles son los más visibles? Uno tiene que reconocer que lo que es destrucción de infraestructura, carreteras, oleoductos, etcétera, gasoductos, eso se ha mermado sensiblemente desde el 20 de julio del año pasado. Secuestros, asesinatos de policías, de soldados, pero no por obra del gobierno, de la autoridad, sino por una tregua de la FARC. Lo otro, los delitos menos visibles: narcotráfico en aumento, extorsión en aumento, control territorial en aumento, rearme en aumento. Yo creo que es tiempo, en lugar de ese afán para firmar, yo creo que se llegaría más sólidamente al Nobel de la Paz si se logra un acuerdo para que, si hay que demorar la firma, por lo menos con la concentración y la vigilancia, se anticipe lo que debió darse desde 2011 para reiniciar el diálogo: un cese vigilado y eficaz de actividades criminales. Porque hoy hay un cese parcial en algunas, pero hay una falta de cese total en otras. Esos delitos menos visibles no hay cese, siquiera parcial, de actividades criminales. Sugeriría yo eso, queridos ciudadanos.
¿Y por qué creo que eso además se requiere? Porque si uno oye la Corte Penal Internacional, organismos internacionales de derechos humanos, congresistas de los Estados Unidos, que ha sido el país de la asociación eficaz con nosotros en materia de lucha contra el narcoterrorismo, todos tienen una enorme preocupación por los estándares de justicia. Me refiero al acuerdo de justicia, puntualmente. ¿Por qué el Centro Democrático se opone? Porque la impunidad total lo que hace es generar nuevas violencias. Hoy le dan impunidad total a la FARC, ¿cómo se la van a negar al ELN? Ya hay una BACRIM del tamaño de la FARC. Y en 1991, el doctor Humberto de la Calle, cuando se promulgó la Constitución, señaló a la FARC de terrorista. Hoy la considera actor político. Hoy señalan de terroristas a las BACRIM. ¿Quién quita que como van en 10, 15 años las consideren actor político y les extiendan los mismos beneficios que a la FARC y nos hagan sufrir la violencia de las BACRIM otros 10, 15 años, como durante 24, 25 años después de la Constitución del 91 nos han hecho sufrir la violencia de la FARC? Esa impunidad genera muy mal ejemplo, para no hablar del tema que se ha venido hablando en las últimas 48 horas, del problema con el estatuto de la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el acuerdo de justicia? Divide los delitos entre políticos y atroces. Y finalmente es una división eufemística, sofística, porque a ninguno de los dos se les va a dar castigo. Por ejemplo, se queda claro la gravedad de considerar al narcotráfico delito político, que no tiene castigo y tiene elegibilidad. Ya lo dijo el senador a mí, cuando el narcotráfico es el que ha financiado las grandes masacres de Colombia. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que las fuentes de la norma jurídica que debe calificar una conducta no son meramente formales, no es la apreciación ideológica de alguien o coyuntural de alguien, son también los hechos. Y en los hechos, ¿qué se ha dicho? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha visto? Que el narcotráfico ha financiado aquí tragedias. Entonces, al factor financiador del terrorismo, que es el narcotráfico, yo no creo que lo podamos llamar delito político. Lo llaman delito político. Al asesinato de nuestros soldados y policías y a su secuestro, dice el acuerdo, siempre y cuando se dé en circunstancias de combate, también lo consideran político. O sea que no vale la vida de nuestros soldados y policías. Estudiando yo el tema cuidadosamente en detalle, llegaba a la conclusión que solamente eso se convertirá en un grave crimen de guerra, violatorio de los protocolos de Ginebra, si ese soldado, ese policía, además de ser retenido, como llaman ahora, en circunstancias de combate, es torturado. Entonces dirán que quedaron pruebas de que los que secuestraron en el pasado fueron torturados, aparecían detrás de alambradas, pero dirán que los secuestrados en los últimos 3 años han sido retenidos sin tortura, y entonces eso pasará como delito político. O dirán que el asesinato de los soldados en el departamento del Cauca se dio en circunstancias de combate, cuando estaban dormidos, había circunstancias de indefensión. Entonces dirán, no, había combates en la zona y eso pasará como delito político. Los otros delitos los llaman atroces, pero tampoco tienen castigo, porque dice muy claramente el artículo 60 que si la FARC lo reconoce, el grupo que se someta lo reconoce, entonces simplemente se le dará una restricción de libertad. Y allí hay un inciso de 2 rengloncitos en el artículo 60 que dice que esa restricción de libertad no podrá ser equivalente ni a cárcel, ni a prisión, ni podrá haber medidas equivalentes a medidas de aseguramiento. Y la FARC ha dicho que la restricción de movilidad no les impedirá moverse libremente por todo el país. Entonces la única sanción de la cual habla el gobierno es la restricción de movilidad y la restricción de residencia. Y la FARC dice que no, que ellos se moverán libremente por todo el país. Ahí no hay pena, ahí no hay sanción. Y entonces yo no he querido basarme solamente en lo jurídico, sino en el mal ejemplo, en lo que ha vivido Colombia con esas impunidades y en el mal ejemplo a futuro. Y miran, Uribe lo hizo con 18.000 guerrilleros y con
35.000 paramilitares, siento mucho. Nosotros aceptamos en la ley de justicia, paz y reparación que si el guerrillero paramilitar se había involucrado en el narcotráfico, pero que su actividad principal fuera en la guerrilla o el paramilitarismo, podían ser elegibles para los beneficios de la ley, pero sin impunidad. No les dimos ni elegibilidad política ni falta de cárcel. Tenían que ir entre 5 y 8 años a la cárcel. En esa época se dijo que muy poquito, que como los paramilitares iban tan poquito, y tenían razón los críticos. Pero la mayoría de esos críticos hoy, que les pareció muy poca la condena carcelaria de los paramilitares, hoy quieren 0 cárcel para la FARC. ¿Y cuál es la diferencia entre las masacres de los unos y de los otros, querida comunidad? Y advierto, nosotros nunca les dimos elegibilidad política. Y aquí, de acuerdo con el artículo 36 del documento de justicia firmado por el gobierno y la FARC, tendrían plena elegibilidad política. Y asimilan a los comandantes militares con los cabecillas de la guerrilla, porque yo he procurado estudiarme eso cuidadosamente para poder dar el debate en cualquier universidad colombiana. Uno de los artículos dice, y con esto le están endulzando el oído a los comandantes militares de Colombia: si el comandante militar no ordenó un falso positivo, ni lo conoció, se informó después de ejecutado, sancionó y tomó previsiones para que no se repita, no es responsable del falso positivo. Le dicen a los comandantes militares: mire qué gran avance. Mentiras. Eso tiene que existir en la legislación de hoy. Acá hay abogados muy respetables. Un comandante militar que no haya participado de un designio delictivo para producir un falso positivo no es responsable de la acción delictual, porque no hubo el dolo. Que la justicia ordinaria los está condenando sin el dolo, muy grave. Esa es una falla no de la legislación, sino de la administración de justicia. Pero hay otro agravante. Le dicen a los guerrilleros lo mismo. Entonces dicen, no les tienen cabecilla, les tienen comandantes. En el acuerdo, uno de los problemas de estos acuerdos con la FARC es que los nivelan. Y las fuerzas armadas nuestras, que son las fuerzas de la democracia, no las fuerzas de Videla o de Pinochet o de las viejas dictaduras de la democracia, de Centroamérica, militares, donde las fuerzas armadas estaban al servicio de dictaduras. Las nuestras, que están al servicio de la democracia, no pueden ser niveladas con el terrorismo. Entonces le dicen a los cabecillas guerrilleros: si el comandante guerrillero no conoció la masacre y tomó, después de ocurrida y conocida, medidas para que no se repitiera, no es responsable. Eso no va a ser trascendente, porque de todas maneras nunca lo van a castigar y le van a dar elegibilidad política. Lo que es grave es la señal, que le dan un tratamiento al cabecilla guerrillero igual al del comandante militar, y eso crea un pésimo antecedente para la justicia colombiana. Y hay que hacer esta diferencia. Si se crea en Turbán una organización criminal y les dicen: váyanse para los Montes de María, los cabecillas se quedan en Turbán y algunos de ellos se van a los Montes de María, que a extorsionar, que a cobrar la ley de impuestos, de la criminalidad, etcétera, etcétera, y cometen una masacre. Entonces dirá el cabecilla del grupo criminal en Turbán: no, yo no ordené eso. Pero se infiere que la masacre es resultado de que el grupo tenía el designio de delinquir. Entonces la FARC dice: no, nosotros hicimos la masacre de Bojayá, pero es que los comandantes no tenían el designio de delinquir. Estábamos allí simplemente combatiendo al ejército, pero hubo daños a terceros, lo que se llama daño colateral, que mataron esa comunidad, la arriaron y la confinaron en la iglesia y después la mataron. Hubo daño colateral por los paramilitares y reconocen eso. De todas maneras, con o sin responsabilidad sería intrascendente, porque no van a ir un día a la cárcel y los van a elegir. Pero ¿cómo van a descargarse esa responsabilidad si la masacre es el resultado de las órdenes que ellos habían dado de poder delinquir, estimada comunidad? En cambio, la orden y el objetivo de las Fuerzas Armadas es el contrario:
Mientras en la guerrilla es el delinquir, aunque ellos digan que es el ejercicio del derecho a la insurgencia, en las Fuerzas Armadas es la protección de la ley. En la guerrilla la regla es el delito y no hay excepción. En las Fuerzas Armadas la regla es la protección de la ley y del ciudadano. La excepción es el delito, que tiene que ser sancionado ejemplarmente. Nosotros le vemos todas estas dificultades, estimados ciudadanos, a este acuerdo. Y le veo otros problemas. Van a volver a la guerrilla el interlocutor del gobierno para definir la política agropecuaria. ¿Por qué? Si tuvimos unos errores de reparto de tierras, cuando este país lo manejó la mente superior, el espíritu superior de Carlos Lleras, y hemos vivido ahora estas dificultades en el gobierno Santos, ¿cómo será con una política agropecuaria coordinada, codefinida y coejecutada con la FARC? Y nos acaban las posibilidades del agro. Y entonces se crece el narcotráfico, pero dice el gobierno muy orondo que el problema empezará a resolverse una vez logren el acuerdo con la FARC. Van a volver al cartel de cocaína más grande del mundo, el gran socio del gobierno para combatir ese horrendo delito del narcotráfico. Y entonces no hay extradición, pero es que tampoco hay castigo interno y le suman elegibilidad. Siempre le queda difícil a esta oveja negra que firmó la extradición de 1200. Sobre el tema de la oveja negra, comunidad, no me voy a referir, porque las ovejas negras resisten el estío y el crudo invierno. Van abriendo caminitos adelante para buscar la comida para las otras ovejas. La oveja negra tiene más voluntad férrea de lucha. No aflojemos. Muchas gracias.